Los 90 parecían ser el fin de un ciclo para Robert Smith y The Cure. Aunque la banda había conseguido todo durante los 80, vendiendo sencillos como Just Like Heaven o Boys Don't Cry, y siendo íconos del rock gótico con obras maestras como Pornography y Disintegration, ellos sabían que su carrera estaba entrando en una nueva era, donde ya no eran las estrellas jóvenes que solían ser. Junto a una nueva generación de bandas de los 90 y la llegada del grunge, el Britpop y el rock alternativo, Robert Smith se sintió cada vez más deprimido al saber que ya no era el joven de 20 años. Esta etapa provocó una nueva era, donde The Cure continuó el sonido que estaba haciendo en álbumes como Disintegration, en uno de sus trabajos más interesantes, Blood Flowers, acompañado de dos discos que continuaron durante los 2000, The Cure y 413 Dream. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esta nueva era? Soy Narciso Negro y hoy hablaremos de cómo ha sido la carrera de The Cure en este siglo. Cuando White Mood Swings fue publicado, Robert Smith estaba reacio a hacer otro álbum, ya que estaba todavía dolido por la tenue respuesta que había recibido. En el Reino Unido, el Britpop nos mató, él dijo de una manera reluctante. Por primera vez, New Musical Express y Melody Maker estaban en lo correcto con su punto de vista de cómo el público nos percibía. Fue el primer álbum en la historia de The Cure que no lo hizo mejor que el último. Aunque Robert se mantuvo negativo al querer hacer un álbum nuevo, él comenzó a trabajar en una nueva canción llamada Wrong Number, la cual saldría dentro del recopilatorio Gaylord. Mark Platty, un ingeniero de sonido que trabajó con figuras como Arthur Baker, Prince, Janet Jackson y Talking Heads, miró a dos de sus músicos favoritos en un show de 1997, Robert Smith y David Bowie. Este concierto sería hecho por David Bowie para promocionar el álbum Earthling. Bowie invitaría a Robert Smith luego de que él mismo le enviara una carta a Robert y este la leyera. Por primera vez, el niño que había visto a David Bowie tocar en Top of the Pops Starman por televisión, ahora estaba en el escenario con uno de sus grandes héroes. Cuando Robert Smith estaba detrás del escenario, Mark Platty tuvo la oportunidad de hablar con Robert por primera vez cuando a este, como una forma de romper el hielo, se le ocurrió hablar desde el video que había hecho Robert para el tema Lullaby. A pesar de que Platty no era un productor de mucha fama, era conocido por haber trabajado junto al guitarrista de David Bowie, Reeves Gabrels, en el álbum Earthling. Robert Smith traería a Mark Platty para grabar Wrong Number. Sin embargo, este no quería en realidad a Platty, sino al guitarrista Reeves Gabrels, sabiendo muy bien que Robert era un gran fan de Gabrels. Estoy muy seguro que fue la intención de Robert todo el tiempo. Él era un gran fan de Reeves, y pudo haber mencionado a Gabrels que traer una guitarra no sería una mala idea. Junto a Reeves Gabrels y Mark Platty, Robert trajo a Adrian Sherwood y Mark Saunders para trabajar en la mezcla. Al principio, Robert estaba solo buscando un remix, dijo Platty. Al mismo tiempo, le gustó demasiado los anteriores intentos de la canción, pero creía que aún no había dado con la versión definitiva. Reeves Gabrels entró a la sala de control para ayudar a tocar la guitarra, mientras que Robert y Mark ampliaron las baterías de Jason Cooper. Con la canción terminada, Wrong Number fue publicada como single a finales de octubre de 1997, alcanzando el puesto 9 en la lista de canciones modernas de rock de Billboard. Aunque el tema le fue bien, el recopilatorio Gaylord no logró tener el mismo impacto que Standing on a Beach. Por más que Mark Platty dijera que Wrong Number era un buen tema, el fracaso del último recopilatorio desanimó aún más a Robert. Creo que eso fue lo que mató a The Cure como una banda de pop. Robert Smith comenzó a sentir cierta diferencia en el sello americano Record Records, el cual distribuía los discos de la banda por Estados Unidos. El sello comenzó a apostar por bandas más jóvenes que ellos. Esto, por supuesto, enfureció a Robert. The Cure tenía un álbum más por ejecutar en su contrato. Convencido de que la banda era una fuerza gastada comercialmente, Smith decidió que The Cure debía despedirse con un disco que reflejara su carácter profundamente serio, en lugar de su faceta Friday I'm in Love. Smith tenía ahora establecido un estudio casero, y tras hacer una serie de 14 giras en 1998, ellos comenzaron a trabajar en las canciones del nuevo álbum de The Cure. La nueva vida de Robert Smith a partir de ese entonces sería la de pasar con sus sobrinos o llevarlos a la escuela y permanecer en su casa, reemplazando su antigua vida de joven que tenía, la cual era de drogarse, beber alcohol, estar de giras y las tensiones inevitables que tenía antes. Este nuevo estilo de vida doméstico sería una pieza clave para las nuevas canciones de su próximo álbum con la banda, encapsulando esto sobre todo en una canción, Thursday Night. Tan literal como siempre, Smith había escrito la canción como un regalo de cumpleaños para él mismo.
similar a la canción Love Song, que fue dedicada a su esposa Mary Paul. Blood Flowers estaría planeado ser lanzado en la primavera de 1998, pero la demanda de The Cure no estaba en su mejor momento. Cuando el álbum fue lanzado en el año 2000, Robert Smith culpó la demora en cosas numerosas: los cambios de ánimo del mismo álbum, la conciencia del sello sobre lanzar el álbum antes de Navidad, mientras un sentido dentro de sí mismo que este álbum podría ser el final de The Cure. Smith podía de hecho vivir de su sobresaliente amenaza de asesinar a The Cure. Había una cierta lógica en ese trabajo. Las ventas de los álbumes más recientes como Wild Mood Swings y el recopilatorio Gaylord habían disminuido. Smith estaba a punto de cumplir los 40. Su contrato discográfico estaba a punto de expirar y parecía haber una simetría con el cierre de la banda al final del milenio. Definitivamente será el último álbum que vamos a hacer para nuestra compañía discográfica. Fue todo lo que Smith diría en el tiempo. Entonces, ciertamente sería sencillo detenerse allí. Si es o no el último álbum, es una buena manera de detenerse. Blood Flowers fue un álbum de 2 sesiones clave, la primera a finales de 1998 en Navidad y la otra a principios del siguiente año. Paul Corkett produjo el álbum con Smith, el cual fue mezclado en el estudio Fisher Lane Farm en Surrey. Las sesiones de Blood Flowers fueron muy similares a la de su obra maestra, Disintegration. Simon Gallup y Roger O'Donnell reconocieron que dejaron a Smith solo con Corkett mezclando el álbum entero, desapareciendo por completo. Smith miraba a Blood Flowers como la gran despedida de The Cure. Él se estaba enterrando en el proyecto, alineando a sus compañeros de banda en el proceso. También, Smith intentaría que la banda estuviera en el estado de humor adecuado. Les puso a los miembros de The Cure tanto Disintegration como Pornography esa noche, diciéndoles que este sería el camino a seguir con Blood Flowers. Robert Smith motivó a O'Donnell, Gallup, Beaumont y Cooper, diciéndoles que eran la mejor alineación de The Cure y que tenían que salir con un álbum con el mismo impacto emocional que esos 2 trabajos que les había puesto. De los 12 álbumes que hizo The Cure, Blood Flowers es probablemente el que más se suele pasar por alto y el más injustamente ignorado por los fans de la banda. Sin embargo, como obra que sostiene una larga meditación en melancolía, funciona casi perfectamente. Desde Disintegration, The Cure no sonaba tan solemne. Cada canción parece como un elogio a un Robert Smith, el cual se siente que su juventud está empezando a marchitarse rápidamente. El título del álbum era una referencia a 2 obras de arte: un libro de cartas del pintor Edward Munch y un verso de un poema de un libro que Robert Smith había leído sobre la Primera Guerra Mundial. Él había dicho que él estaba seguro que había hecho una obra de arte cuando él sintió que una flor de sangre salió de su corazón, dijo Smith. Y uno de esos poemas describió cómo una herida en uno de los soldados, golpeado por una bala, abrió una flor de sangre en su cuerpo. Me gustó esta analogía entre el dolor y el arte. Blood Flowers realmente suena como la despedida de The Cure. A través del álbum, Smith suena cansado, física, mental y creativamente agotado. Cuando él gime su falta de sentimiento e inhabilidad en There Is No If, es el mismo joven de 23 años que había dicho la famosa frase de 100 Years en 1982. Smith no pudo crear un gran tema de apertura como Out of This World. Es una canción donde Smith poco a poco se hunde, perdido en un mundo crepuscular, que está asombrado que tiene la energía por poder cantar. Y cuando se acerca al micrófono, él entrega una letra que prueba cuán decidido está a plasmar una mentalidad singular a lo largo del álbum. Durante Watch Me Fall, Smith parece estar flotando fuera de su cuerpo, mirando todo su pasado y las cosas que ha vivido. Smith se ve cayendo a sí mismo en el espacio, volviéndose más pequeño hasta desaparecer completamente. Smith tocó en su propia casa una versión de 5 minutos de Watch Me Fall, pero él la sintió demasiado corta, así que pasó de hacer un tema de 5 a 11 minutos. Cuando la canción fue llevada para hacer una versión editada de ella, se le pidió a Robert Smith que cortaran el tema, ya que era demasiado larga. A pesar de esto, Smith era consciente que grandes temas del disco como la canción Blood Flowers o Last Day of Summer no hubieran sido lo mismo sin aquellos bellos paisajes sonoros instrumentales que hacía la banda. Blood Flowers permaneció con el paso del tiempo como uno de los discos favoritos de Robert Smith. El álbum no era el gran fracaso que Elektra esperaba que fuera, alcanzando el puesto 16 en Estados Unidos.
Time will never come to slip away. Cuando se dio cuenta del éxito que tuvo el disco Blood Flowers, Robert Smith comenzó a meditar sobre si valía realmente separar a The Cure o no. Esto se vio directamente reflejado en su manera de hablar hacia la prensa. Si este va a ser nuestro último álbum con The Cure como pensé, tengo que ser sincero, dijo Robert Smith. Ahora todos alrededor de mí están diciendo que el disco ha tenido un impacto positivo en mí hacia la banda, y como he tenido que admitir que es verdad, porque he cambiado mi mentalidad durante los últimos 6 meses gracias a Blood Flowers. Encontré un nuevo entusiasmo en el grupo. He averiguado que The Cure son una gran banda otra vez, una importante, para mí al menos. Me importa que los demás piensen de nosotros. En vez de abandonar el grupo, Robert Smith continuó con la banda y volvió a los estudios para trabajar en 2 nuevos recopilatorios. También para ese tiempo decidió reconciliarse y hacer las paces con su viejo amigo, Lol Tolhurst. Ambos habían dejado de hablar tras The Cure recibir una demanda por Tolhurst en los 90. Para el tiempo que The Cure había lanzado el compilado Join the Dots, Chris Parry había vendido el sello Fiction a Universal. Los problemas entre la actitud de Robert y Chris, rechazando buscar opciones para Fiction, llevó a que ambos dejaran el sello en manos de Universal. Ya para ese entonces, la relación entre uno y el otro se volvió más distante, y comenzarían solo a escribirse por fax. Todo parecía indicar que The Cure estaba lista para el matadero, dejando Robert Smith a la banda tras 26 años de actividad juntos, siendo una de las bandas más longevas. Lo que no sabía Robert Smith fue que todo cambiaría tras la llegada de un personaje importante en la historia de la banda, Ross Robinson. De todas las personas que había en el mundo, parecía improbable que el americano Robinson hubiera sido el que más cerca estuviera de evitar que la banda se separara. Robinson había trabajado con varias bandas de thrash metal y new metal junto al futuro baterista de Machine Head, David McLean. Entre las bandas que produjo se encontraban actos como Limp Bizkit, Korn, Are You Driving y Slipknot. Aunque Robert Smith no era fan del new metal ni del post-hardcore duro y emocional de The Driving, curiosamente uno de los sobrinos de Robert sí era fan de este tipo de música. Robert Smith conoció a Robinson en un concierto en el Coachella Festival de 2004. Aunque Smith no era gran fan de lo que hacía, nunca Robert Smith pensaría que Robinson era un enorme fan de The Cure. Gracias a su gran carisma y personalidad, junto a ser un gran fan de The Cure, Robert terminó por escoger a Robinson como su nuevo productor. Ross Robinson era un hombre de gran compromiso y enfoque, y se moría de unas ganas enormes por trabajar con The Cure en su siguiente álbum. Finalmente, Robert Smith terminó firmando un contrato para trabajar con él. Lo que tenía pensado en su momento era que Robert Smith hiciera un álbum en solitario, pero Robinson estaba en desacuerdo. Él sentía que lo mejor era tener a todo The Cure con él para el nuevo álbum. Durante la primavera de 2004, Robert Smith y Ross Robinson alquilaron el Olympic Studios de Londres por 6 semanas con el fin de grabar el álbum. La banda compró 37 demos en las sesiones, en las cuales eventualmente se convertiría en una docena de canciones. Se tenía pensado grabar el álbum en Los Ángeles, pero Robert admitió que era más cómodo para él trabajar cerca de casa. La personalidad de Robinson con la banda fue muy similar a la de Mark Pratty, como un fan emocionado por tener a su grupo favorito enfrente tocando en vivo mientras grababan el álbum. Se volvió completamente loco, dijo Smith. Él siguió diciendo, ¿no saben quiénes son ustedes? Ustedes son The Cure. ¿Qué están haciendo? Todos en el cuarto pensamos, oh mi Dios, él está diciendo cosas bastante obvias. The Cure no era una banda cómoda con la confrontación o la sobreexuberancia, y ahora un friki estadounidense de gafas, fanático del rap metal, bailaba delante de ellos como un loco. De repente apareció un tipo dando patadas a todo y gritando, ¿se dan cuenta quiénes son? A pesar de todo, Smith se sentía alegre con el entusiasmo que tenía Robinson. Los que sí no estaban contentos con su nuevo productor eran casi todos los miembros de la banda, dado a sus métodos extremos y sus extrañas maneras de grabación. Aunque no fue tan sobredimensional como Blood Flowers, The Cure es un álbum que estaba inspirado en el lado más emocional y melancólico del The Cure de la época de álbumes como Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. The happiest day I ever knew in a sea of gold. You want me to cry and play my... Smith declaró
declaró el 29 de junio de 2004 que empezó a escribir canciones más pesadas dado el estado de humor de oscuro de Robinson. Curiosamente, The Cure vendió ligeramente mejor que Blood Flowers, teniendo alrededor de 90,000 copias vendidas y alcanzando el top 10 en los Estados Unidos. Como suele ser característico en The Cure, siempre suelen haber varios miembros que se salen o entran, y esta vez no fue la excepción. El 6 de abril de 2005, Craig Parker, que era el administrador de la página de fans de The Cure llamada Chain of Flowers en internet, escuchó un rumor de que el guitarrista Perry Beaumont y el teclista Roger O'Donnell ya no iban a estar en el grupo. Daryl Beaumont, que era en su momento manager de The Cure, fue relevado de su puesto, siendo ahora Robert Smith el propio manager del grupo y controlando todos los asuntos de The Cure a partir de ahora. Luego, cuando Parker escuchó que Smith había estado trabajando en un nuevo álbum junto a Roger O'Donnell, quien negó saber algo sobre el disco, de acuerdo a Parker, el álbum iba a ser unas nuevas 3 piezas de Robert Smith, el baterista Jason Cooper y el gran aliado de Smith, Simon Gallup. Todos estos rumores fueron falsos y al final Robert Smith tuvo que salir a declarar, dejando en evidencia que ni Roger O'Donnell ni Perry Beaumont estaban trabajando en el nuevo disco. Muchos intentaron saber qué había pasado con Roger O'Donnell. Poco después, el escritor Jeff Apter informó que intentó conectarse con O'Donnell en su web oficial para ver qué ocurrió, pero falló para ocultar su desdén. Lo que haría O'Donnell sería lo siguiente: "Desde este martes ya no soy miembro de The Cure", él escribió. Fue triste después de casi 20 años averiguar la forma en que lo hice, pero luego debería haber esperado menos o más. O'Donnell publicó su álbum en solitario en 2006 llamado The Truth in Me, el cual estaba fuertemente influenciado por el Médula de Björk. Cuando Jeff le escribió a Roger O'Donnell por vía email sobre la razón de su salida, él fue abrupto. "Estoy más interesado en el futuro que en el pasado ahora, y creo que puedo solo hacer daño hablando del pasado, pero gracias por tu interés". Perry Beaumont estuvo mucho más molesto por su salida tras averiguarlo en una página de fans de The Cure. A partir de ese entonces, The Cure volvería a convertirse en un trío, con Robert Smith, Simon Gallup y Jason Cooper juntos. Cuando anunciaron que iban a hacer una gira en 2006, decidieron traer de vuelta a Paul Thompson, ahora el cuñado de Robert Smith, que estaba alegre por saber que estaba de vuelta en la banda tras tantos años juntos. Junto a un puñado de singles, The Cure sacó For Chanting Dream a finales de octubre de 2008. A pesar del poco éxito comercial del disco, ni estar a la altura de sus álbumes pasados, tan ambicioso como siempre, Smith reveló que este sería un álbum doble. Robert Smith una vez se rió sobre la idea de continuar con The Cure en el futuro. Lo que parecía simplemente una risa se ha convertido en una realidad. The Cure ha continuado a lo largo de muchos años, tocando en conciertos o festivales, intentando revivir los viejos tiempos de los años 80. Tras 16 años sin hacer nuevo trabajo, la alineación clásica de The Cure, Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell y ahora Reeves Gabrels junto a Paul Corkett como productor, lanzaron Songs of a Lost War el 1 de noviembre de 2024. Este nuevo trabajo destacaba mucho por traer también de vuelta el sonido oscuro y melancólico de obras del pasado como Blood Flowers y Disintegration, siendo probablemente uno de sus mejores discos en este siglo. En 2005, Robert Smith dijo que al igual que músicos del pasado como Mick Jagger, podía seguir haciendo giras todo el tiempo todavía. "Incluso puedo imaginarme hacer esto a los 60. No me importa lo que otros piensen. Mientras haces música con personas que te gusta, es maravilloso. Es algo que la mayoría de personas sueñan". Con 66 años, Robert Smith y los demás miembros de The Cure han dejado 14 álbumes, siendo una de las bandas más longevas e importantes de todos los tiempos, influenciando a muchos músicos hasta la fecha como Jack White de The White Stripes, quien ha declarado que él jamás hubiera sido músico sin la influencia de Robert Smith. Muchas personas que son cercanas a The Cure no se sorprenden con la renuncia de la banda a rendirse y desaparecer. El exproductor y miembro de la banda, Phil Turnley,
reduce la longevidad de The Cure en algo muy simple. Para mí, cualquiera que componga grandes canciones pop, así es como consigue la longevidad en mi campo. Si alguien tiene muchos éxitos, para mí, esa es la razón por la que lo recuerdas. Creo que Robert ha compuesto algunas canciones pop increíbles. Claro, ha surgido otra faceta artística, pero sinceramente, eso no me interesa. Por otro lado, Lord Thorhus resume el éxito de The Cure en algo más allá de ser el éxito de un hombre. Para Robert, todo The Cure es su entera vida. A veces es una carga también. Pero tengo que decir que sin las otras personas no hubiera sucedido. Simon aún está allí, pero eso es todo. No es la manera en que fue. Creo que es revelador que Robert aún no haya emprendido una carrera en solitario. The Cure es más que Robert y más que una idea. Es todo un conjunto de circunstancias y personas, sin las cuales nunca habría existido. Es como una gran telenovela, básicamente. Robert Smith siempre ha dicho que la banda se va a separar en muchas ocasiones, incluso ahora. Sea cual sea su decisión, está claro que allí donde hay un abrigo negro y delineador de ojos, habrá un grupo de fieles seguidores de The Cure discutiendo sobre las ventajas de Pornography frente a Faith o Disintegration. Y nadie puede presumir del mismo nivel de adoración evangélica por parte de sus devotos que The Cure. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y te suscribas al canal para recibir nuevo contenido. También puedes apoyarme a seguir creando contenido a través de PayPal. Puedes encontrar el link en la descripción de este video. Sígueme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en el próximo episodio.